En cuestión de la reunión que se sostuvo en el mes de julio con el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y el Foro Asesor de Normas de Contabilidad, ASAF, celebrada el 11 y 12 de julio, se tuvo esta reunión. Tiene como objetivo buscar el asesoramiento de los miembros de la ASAF sobre algunos temas. En estos temas se tocaron el documento que está en auscultación, que es combinaciones de negocios, revelaciones de crédito mercantil y deterioro. Y en esta asesoría que provió el ASAF, pues dieron sus comentarios respecto a exigir a una entidad que revele información sobre solo algunas combinaciones de negocio que resulten ser importantes. Sobre esto se acordó aceptar esta alternativa, pero también analizaron las opiniones sobre cómo determinar aquellas combinaciones de negocio que sean importantes, incluyendo también el uso de umbrales cuantitativos, umbrales cualitativos, y el ASAF sugirió combinar estos o ambos umbrales para poder definir cuáles son las combinaciones de negocios que tendría que reportar una entidad. La otra alternativa que se discutió sobre este tema fue el eximir a una entidad de revelar información particular en circunstancias específicas, principalmente con esta aceptación de eximir a las entidades a revelar cierta información, pues va a ayudar a abordar el tema de información contablemente o comercialmente, perdón, sensible, y pues también deja a un lado el tema de redactar cualquier exención de revelación para que se siga garantizando que la información que proviene de las combinaciones de negocios sea la que el público lector o inversionista requiere cuando está analizando aquellas combinaciones de negocios que realizan las entidades. El segundo tema que también opinaron y dieron sus sugerencias es en relación al proyecto de gestión dinámica de riesgos, el DRM. Ahí se habló de la necesidad de proveer información adicional. El IASB necesita o se le pide que lleve a cabo más investigaciones y que revele incluso algunos métodos específicos que se incluyen para la evaluación de los riesgos, para que obviamente se garantice que con esos ejemplos se pueda dar una operatividad mayor al modelo. Se pide también preguntar o se preguntaron cómo se podría aplicar el modelo y que se dieran ejemplos muy puntuales. El ASAF también solicitó que se incluyera el capital como un elemento elegible dentro del modelo, porque obviamente las entidades gestionan el capital como parte de su estrategia de financiamiento, y obviamente se tendría que dar una gestión de riesgos en el capital, porque el capital forma parte de las actuales posiciones netas de riesgo que gestiona una entidad. En cuestión de el tema de revisión post-implementación de la norma IFRS 9, instrumentos financieros, precisamente se abordó el tema sobre los requisitos generales que se tienen que presentar de revelación para los instrumentos financieros y sus cuestiones relativas a su aplicación cuando estos instrumentos ya vienen vinculados con los principios ambientales y sociales y de gobernanza conocidos como ASG. Ya se levantó este tema entre el IASB y el ASAF, y obviamente se pide que se incluyan ejemplos ilustrativos para apoyar la aplicación coherente de estos requisitos a los instrumentos con las características que ya se comentaron, con criterios ASG, y aclarar la naturaleza de las características de esa vinculación, es decir, cuál es el margen de beneficio que se obtiene al estar vinculado a un instrumento financiero con ASG, incluyendo también los riesgos crédito que se tienen. Anteriormente, los riesgos que se pueden dar cuando no se llegarán a cumplir con los compromisos vinculados de ASG con el instrumento. Respecto a la iniciativa de revelaciones a nivel normas específicas, como ustedes saben, es un proyecto que se conoce como requerimientos de revelación en las normas
internacionales, un enfoque piloto. Aquí lo que se busca en este proyecto es, obviamente, ingresar o incluir algunas disposiciones sobre la clasificación de instrumentos financieros y se habló de los instrumentos financieros con disposiciones de liquidación contingente. También se comentó que respecto a estos instrumentos ya había esta sugerencia de incluir este tipo de instrumentos en este proyecto abordaría o ayudaría a abordar algunos problemas que se tienen en cuanto a la revelación y en la parte práctica. También se mencionó que se aprobó o se comentó que estaban de acuerdo en la inclusión de mejoras en las NIF, la 13, que habla de medición de valor razonable, en la NIC 19, respecto a beneficios a los empleados. Respecto al proyecto de estados financieros primarios, se comentó que están de acuerdo con que haya una separación en cuestión de la revelación de gastos por naturaleza, aunque los miembros de la SAF consideraron que este tipo de revelaciones tienen poca demanda ya por parte de los lectores de los estados financieros, porque al tener la opción de que una entidad revele o presente los gastos de una manera mixta, es decir, por función y por naturaleza, y que esta opción la ha mantenido el YASB como vigente, pues realmente revelar los gastos por naturaleza únicamente pierde un cierto interés por parte del lector. Lo que sí mencionaron fue la importancia de incluir una definición de lo que son los ingresos o gastos inusuales. Se le sugirió al YASB que identificara las partidas, ejemplo, como son los gastos de reestructuración u otros gastos específicos, para que esa definición no fuera tan amplia, porque una definición amplia de lo que son ingresos y gastos inusuales, pues dificultaría la aplicación de la revelación. Entonces, lo que sugirieron fue solicitar además una comparación de periodos pasados de gastos para poder identificar cuando se genera o aparecen los ingresos o gastos inusuales. En la parte de revelación de subsidiarias sin responsabilidad pública, se enfatizaron, los miembros del ASAF enfatizaron mucho su preocupación sobre cuáles son los términos que se están utilizando en esta norma y principalmente en la definición del término de disponible para su uso, que debe de ser utilizado para definir, obviamente, el alcance de la información que va a ser aplicable en esta norma, y también dieron sus comentarios acerca de los costos y beneficios de la aplicación de la norma y detallaron o explicaron que era importante definir muy bien el alcance que tiene este proyecto, y para lo cual ellos mencionan que les gustaría que se extendiera o ampliara el alcance para que este proyecto de norma pues también toque a las entidades sin responsabilidad pública, sean o no subsidiarias. En el tema de la segunda revisión exhaustiva que se está haciendo a las normas para pymes, se comentó que era importante la inclusión de dos conceptos que son tanto la capitalización de los costos por financiamiento o por préstamos y el reconocimiento de los costos de desarrollo como un activo. Con esta inclusión, lo que se busca, los miembros de la SAF buscan, es que se elimine cualquier diferencia o desviación que que tiene actualmente la norma de pymes con relación con las normas completas. También se mencionó y resaltó que consideran que hay una complejidad al momento de incluir el modelo de pérdida crediticia esperada en las normas para pymes. También consideran que es importante remover la opción de políticas contables para las inversiones en subsidiarias cuando una entidad prepara estados financieros separados, con el fin de reducir, obviamente, la complejidad que tienen las pymes al momento de preparar la información financiera. Y por último, el tema de instrumentos financieros con características de capital. En este tema, pues prácticamente el ASAF mencionó que era importante que estos instrumentos financieros se reclasificaran cuando existen
pasivos financieros e instrumentos de capital que están sujetos a cambios en el contenido de las cláusulas contractuales, pero que no cambia el contrato, ¿sí? Entonces, aquí la sugerencia fue que se hiciera precisamente una revelación adecuada de aquellos instrumentos financieros que tuvieran ese tipo de situaciones de cambio en su cláusula contractual y no cambiara el contrato, porque esto nos llevaría muchas veces a una diferencia en la clasificación original del instrumento y una clasificación posterior al mismo, ¿no?